Hola, amigas, es un gusto saludarlas en el canal Las Hijas del Rey. Les mando un gran saludo. Yo soy Olivia desde la ciudad de Oaxaca, México. Y bueno, el día de hoy te quiero compartir un tema espectacular que da inicio a toda la humanidad. Hoy te quiero hablar de un personaje en la Biblia que lleva por nombre Eva y que fue la primera mujer de este mundo. Y bueno, para ponernos en contexto, primero quiero decirte que su historia la puedes encontrar en el libro de Génesis capítulo 2, 3 y 4. Y si nosotros nos remontamos al capítulo 2, pues la historia es así: que Dios pues creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, pues este hombre Dios lo puso en un jardín al cual llamó Edén, que por cierto era un paraíso, y ahí lo puso a trabajar, pues a cuidar ese huerto, y también le dio un trabajo muy específico: que le pusiera nombre a todos los animales que Dios había creado. Y así lo hizo el hombre, y la verdad pues resulta que cuando fue poniendo los nombres de los animales, se dio cuenta que no había ningún ser semejante a él. Es cuando Dios se da cuenta que al hombre le hace falta algo. Vamos a leer lo que dice aquí, en el 20, desde el 20 vamos a leer, capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, pues aquí vemos que Dios vio esa necesidad en el ser, en este caso en Adán. Y bueno, vamos a ver algo importantísimo. Eva no fue creada de la misma forma que Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, y Eva fue formada de una costilla que el Señor tomó de su costado y que después cerró. Fíjense aquí algo increíble. Dios toma esa costilla, y como ese artista, ¿no?, que tiene mucho cuidado cuando está haciendo una obra de arte, así formó Dios a Eva. Del ADN del hombre formó, que estaba en sus huesos y en su carne, formó a Eva. Y bueno, y dice que la trajo al hombre. Ustedes se pueden llegar a imaginar cómo era esa mujer, cómo era esa primera mujer creada por Dios, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pues yo supongo que haber sido bellísima, perfecta, y pues que no le faltaba nada, tenía todo, ¿no? La verdad era a la imagen de Dios, y la trajo el Señor al hombre, y dice que se la presenta. ¿Ustedes qué creen que ha de haber pensado Adán? O sea, fue un impacto para él reconocer a alguien semejante a él. Vamos a seguir leyendo lo que dice en el 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pues yo creo que el impacto tremendo que tuvo Adán cuando vio a Eva, tan preciosa, tan perfecta, pues haber dicho: wow, lo expresó así con sus palabras: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, reconociéndola, ¿no?, como igual en su humanidad. Y cuando habla también aquí que dejará el hombre a su padre y a su madre, habla también de esa unidad que se llega a concretar en el matrimonio, ¿verdad? También nos habla de eso. Pues bueno, ahora vamos a pasar a cuál en realidad fue el propósito por el cual Dios creó a Eva. Y bueno, ella de entrada fue creada, como dice acá, para ser ayuda idónea del hombre. ¿Y qué es eso de ayuda idónea? Bueno, pues eso es extender una mano para ayudar a otro. Es el complemento que le estaba haciendo falta a Adán. Era su compañía, era ayuda en el trabajo, era ayuda en las decisiones, y algo muy bonito, que delante de los ojos de Dios el hombre y la mujer eran iguales. También otra cosa
por la cual Eva fue creada y su propósito fue pues ser madre, ¿verdad? Dios les dijo a ellos que tenían que llenar toda la tierra, entonces su propósito principal también era ser madre. No tomar el liderazgo del hombre, no ser maltratada por el hombre tampoco, sino ser madre de toda la humanidad. ¿Se imaginan qué propósito tan maravilloso le dio Dios a Eva? Y bueno, y esta historia, pues en ese momento ellos como matrimonio estaban en una armonía total. Vivían en un paraíso, ¿verdad? Donde solamente alzaban la mano para tomar lo que ellos quisieran. Y sobre todo entre ellos, híjole, se complementaban y estaba todo súper en armonía y en paz entre ese matrimonio que recién estaba empezando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, porque muchos de ustedes ya saben que pues Eva cometió un gravísimo error. Vamos a leerlo en el 3, que es el capítulo 3 de Génesis. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que aquí Eva pues estaba viviendo en un paraíso, tenía absolutamente todo, ¿verdad? Vivía en una armonía con su esposo y tenía todo de parte de Dios. Pero la serpiente, dice aquí, era astuta. ¿Y saben qué? Hizo que Eva, de entrada, Eva cometió un gravísimo error. Detenerse a hablar con la serpiente. Ponerse a platicar con el enemigo de Dios. Ese fue un error y que a veces nosotras como mujeres cometemos. Platicar con personas que no nos conviene lo que ellas nos dicen. Porque a veces nos aconsejan para mal. Ella se detuvo a platicar con la serpiente. Y aparte, la serpiente, al ser tan astuta, hizo que Eva se enfocara en algo que ella no tenía. En la única cosa que Eva no podía tener, que era el fruto de ese árbol, del único árbol, imagínense. Ella hace que Eva se concentre en ese punto y piense, ¿verdad?, que Dios es un egoísta porque no quiere que ella coma de ese árbol para que sus ojos sean abiertos, como le dijo la serpiente, como la engañó, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo de Dios. Trata de engañarnos diciéndonos que el pecado es algo bueno, como le hizo a Eva en ese momento. Y bueno, ella ya estaba concentrada en ese punto de lo que no tenía. Y a veces así somos también nosotros, ¿no? Nos centramos en algo que no tenemos y no nos damos cuenta todo lo que está a nuestro alrededor y que es gracias a Dios y que tenemos mucho más de eso que nos está haciendo falta. Pues así pasó con Eva. Se concentró en ese punto y vamos a seguir leyendo qué dice la historia. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues aquí en esta parte del pasaje, nosotros pues vemos algo también importante. Fíjense que Eva definitivamente no honró la autoridad de su marido. No honró la autoridad de Adán, puesto que ella ya estaba hablando con la serpiente, ya se había concentrado en ese punto que no tenía, pero también ella podía haberle consultado a Adán. Oye, mira, me está diciendo esto la serpiente. Pero no lo hizo, sino que actuó de manera autónoma,
¿no? Ella tomó su propia autoridad. También algo muy importante es que ella, fíjense que aquí, quizás no tenía la certeza de las palabras que Dios había dicho. Esto se lo había dicho a Adán antes de que ella fuese creada. Seguramente su esposo se lo traspasó a ella. Pero ella quizás, aunque conocía esa restricción, no la creía. Dudó de lo que Dios había dicho, a causa, por supuesto, de lo que la serpiente le estaba diciendo. Y ella dice que tomó aquí el fruto, dice aquí, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Muchas veces, lo sabemos, el pecado entra por los ojos, por lo que nosotros vemos. ¿Y eso qué causa? Causa un deseo en nuestras emociones. Aquí vemos, dice que ella deseó, ¿verdad? Que era agradable y codiciable también para alcanzar sabiduría. Ella deseó en sus emociones ser como Dios. Y quizás eso no estaba mal, porque yo creo que cada uno de nosotros trabaja en su forma de ser para ser cada día mejor. Y los que hemos creído en el Señor también queremos llegar a esa estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y que si trabajamos cada día en nuestra forma de ser y mejoramos, ¿verdad? Cada día vamos a ir siendo mejores personas. Eso está bien porque es algo inspirador. Pero ella lo estaba haciendo pues totalmente de la forma, con un procedimiento totalmente equivocado, totalmente errado. Y dice que tomó de su fruto y comió. Y en este momento ella ya no pudo dar marcha atrás. Ella ya había tomado la decisión de actuar por sí sola, dudar de lo que Dios había dicho, no honrar a su esposo, y tomó del fruto y comió. Y no solo eso, Eva llegó a más y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que en esta parte de esta cita, pues nosotros podemos ver que como mujeres somos unas personas de gran influencia en nuestra familia y en nuestro matrimonio con nuestro esposo. Fíjense, ella se lo dio a su esposo. Y él, que la amaba tanto, porque la amó desde el primer momento en que la vio, cuando la reconoció como hueso de sus huesos y carne de su carne, no dijo nada, simplemente comió del fruto y también ni siquiera se acordó de lo que Dios le había dicho. De ese grado es nuestra influencia como mujeres. Por eso, antes de dar un consejo, antes de influenciar a alguien, pensemos en lo que estamos haciendo, porque esas consecuencias pueden llegar a muchas generaciones. Las consecuencias de lo que hizo Eva te afectan a ti y a mí hoy en día. Así que nosotros tomemos mucho en cuenta esto y tengamos ese temor antes de aconsejar o influenciar a alguien. Y bueno, ¿qué consecuencias hubo con este pecado tan grande que cometió Adán y Eva? Bueno, primero le dice aquí Dios, para esto, quiero decirles que antes de eso, el hombre y la mujer se dieron cuenta, pues que estaban desnudos. ¿Qué había pasado? Que habían perdido su inocencia, ¿verdad? Entonces tomaron hojas de higuera, dice que las cosieron y se las pusieron como delantales. Y dice en el versículo 9, dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fíjense que en esta parte que estamos leyendo, pues vemos ahí las primeras consecuencias
de este gran pecado que cometió Eva y también su esposo Adán. Primero, vemos que el hombre y la mujer, pues al ver su desnudez, se cubrieron. Muchas veces cuando una persona comete el pecado, pues no sabe ni cómo taparlo, no sabe ni cómo esconderlo, ¿verdad? Dice que ellos se escondieron de un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Imagínense, ahí ellos definitivamente, pues lejos de alcanzar más sabiduría, pues actuaron pues no sé, muy responsables, ¿no? Y bueno, aquí ellos se esconden cuando Dios lo busca a Adán. Dice, tuve miedo y por eso me escondí. Entró el miedo en el hombre, ¿verdad? Entró esa vergüenza, por eso se escondió. ¿Y qué hace una persona cuando comete un ilícito? Huye, se esconde. ¿Le da miedo? Sí, le da miedo y eso lo hace huir. Entonces es lo que le pasó aquí al hombre, ¿no? Y otro punto es que se empezaron a echar la culpa. La mujer le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y el hombre, Adán, casi le echa la culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer del fruto y yo comí. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. Se justificaron delante de Dios. Y eso también, ¿saben qué? Pues una consecuencia fue que la armonía que ellos tenían como matrimonio pues se quebrantara, porque ahí ya empezaron a echarse la culpa. Ya empezó el pleito entre el matrimonio. Y vamos a continuar qué fue lo que más pasó, porque no vamos a hablar del castigo a la serpiente, pero vamos a hablar del castigo a Eva y a Adán, por ejemplo, porque es lo que estamos hablando. En el 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios la castigó de una forma terrible a Eva. Dice que iba a aumentar sus dolores de parto en gran manera. Las mujeres que han tenido la posibilidad de tener un parto natural saben que los dolores son muy fuertes, y de esa forma fue un castigo. Y cuando le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, esto en realidad se está refiriendo pues a una lucha o una competencia entre los dos géneros. La mujer hoy en día quiere el liderazgo del hombre. El hombre también no valora el liderazgo que Dios le dio y muchas veces se lo cede a la mujer, trayendo con esto pues una descomposición social tremenda, una destrucción de la familia, ¿verdad? Desde ahí ya empezaron los problemas entre Adán y Eva. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues este pasaje también lo estoy leyendo porque toda la creación sufrió las consecuencias del pecado de desobediencia de Eva. Dios, a causa de esto, maldijo la tierra. ¿Sí? Lo que antes solamente extendían la mano para tomar del fruto y comer de lo que quisiesen, dice que ahora le iba a costar trabajo al hombre hacer producir la tierra. Y dice que iba a comer lo producido por la tierra con el sudor de su frente. Y esto no solamente afectó a Adán, afectó a Eva, por supuesto, porque al ser su ayuda idónea, seguramente lo ayudaba en las labores del campo y en muchas otras cosas que tienen que ver con toda la creación. Ahora ustedes se imaginan que al sufrir estas consecuencias, toda la creación, su estabilidad fue sacudida, ¿no? Y pues es una consecuencia terrible.
Y bueno, esta historia sigue, porque fíjense que al verlos Dios que estaban, lo que habían hecho de haberse puesto hojas de higuera para cubrirse, Dios aquí, lo que me encanta es que podemos ver el carácter de Dios. Podemos ver su carácter lleno totalmente de amor, porque había pasado un momento crítico, difícil con esta creación que había hecho, ¿verdad? Se había decepcionado, quizás estaba triste, pero aún así dice que Dios y Jehová Dios en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Cuando pasa esto, ¿qué nos da a entender cómo es Dios tan amoroso, no? Creo que los que hemos tenido padres, hijos, como padres a veces nos enojamos mucho con nuestros hijos, pero nuestro amor es más grande. Y eso es lo que demuestra Dios aquí. Él les hizo túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que haber un sacrificio para que se pudiera cubrir ese pecado de Adán y de Eva. Lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que venir a esta tierra a morir y pagar por todos los pecados de la humanidad. Así pasó aquí también. Y bueno, dice aquí, dijo Dios, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, como les digo, en cada pasaje podemos ver la congruencia en su carácter. Él tenía que hacer algo. Ellos obviamente fueron castigados, pero Él en esa congruencia tuvo que echarlos fuera del huerto. Ellos vivían en un paraíso. Él se paseaba, el Señor se paseaba en ese huerto y platicaba con ellos. Pero ahora Dios en esa congruencia no podía estar, un Dios santo, con dos personas que habían cometido tal pecado y los echa fuera. Imagínense, esa es otra consecuencia que Eva provocó y tuvo a causa de este pecado. Ustedes se imaginan vivir en un paraíso, tenerlo absolutamente todo y que lo pierdas de un momento a otro a causa de tus decisiones. Pues así le pasó a Eva. ¿Cómo se debe haber sentido? Yo me imagino que se debe haber sentido muy mal. Muy mal. Ahora los echó fuera y tenían que trabajar. Quizás los animales que antes estaban en sujeción al hombre ahora eran unas fieras salvajes y tenían que defenderse de ellos. Las consecuencias en realidad fueron terribles. Y bueno, dentro de esto, que como les digo, aquí es donde conocemos nosotros a Dios, cómo es. Dios redime a Eva. Ella le da otra oportunidad. Y vamos a ver lo que dice en Génesis 3:15. Le dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa hacia la mujer, hacia Eva. Dios, en su misericordia, en su amor, sigue usando la vida de Eva, sigue teniendo fe en ella, porque le da una promesa y le dice, de tu descendencia nacerá un varón que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto vence al enemigo de Dios, Satanás. Entonces esto fue como algo que le dio aliento a la mujer, a Eva, saber que de su descendencia alguien de su descendencia iba a poner fin al enemigo de Dios. Imagínense Dios, qué grande amor, qué misericordia, porque yo creo que imagínense, igual la pudo haber echado fuera, separar a ese matrimonio, mandarla errante, como a Caín, marcada, pero no, Dios le da esa promesa a la mujer, ¿verdad? Ahí vemos la misericordia
el amor de Dios. ¿Cómo es ese carácter de ese Dios tan increíble que tenemos? Y bueno, ¿qué aprendemos de esta historia, de esta historia de vida? Pues primero, que tendremos que tomar decisiones correctas. ¿Cómo lo hacemos? Pues definitivamente conociendo con certeza la palabra de Dios. Si no la conocemos, como le pasó a Eva, tendremos grandes consecuencias. Y aparte de cuando ya la conocemos, pues estar totalmente seguros que todo lo que Dios dice en su palabra es absolutamente bueno para nuestras vidas. ¿Verdad? Eso es algo muy importante. Así que, mujer, si tú no conoces a Dios, no te has acercado a conocer de su palabra, yo te invito a que tú lo hagas. Hazlo porque vas a tomar decisiones mucho mejores. Decisiones buenas que van a afectar tus generaciones. Porque si no conocemos la palabra de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Fíjense que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, por el pecado merecíamos la muerte, pero el regalo de Dios es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque Él nos da otra oportunidad y nos da salvación y vida eterna. Así que yo te invito a que tú te acerques y conozcas la palabra del Señor. Pues me dio mucho gusto estar contigo en este tema. Te mando un gran saludo. Soy Olivia desde la ciudad de Oaxaca, México. Y no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar la campanita. Nos encuentras en todas las redes sociales como Las Hijas del Rey.